Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Nuevamente la tercera sesión de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a tocar el tema de clasificación de la palabra. La semana pasada habíamos conversado un poco sobre los morfemas, sobre la raíz, que cual se denomina, bien, mismo morfema, ¿sí? También se denomina lo que es un lexema, bien, y recordemos que la raíz o el lexema llega a ser una palabra base de la palabra en sí, ¿verdad? Y recordemos que el morfema tiene dos nombres. Recordemos que no solamente era morfema, sino también se le consideraba también como monema. Esos son uno de los conceptos que hemos hablado más detalladamente en la clase pasada. Si quieres, podría revisar nuevamente el video. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la palabra. Para ello vamos a hablar un concepto sobre el signo lingüístico. Bien, aquí te he puesto un ejemplo donde ubicamos letra A y letra B. En letra A colocamos la palabra mesa, bien, y aquí ves a una niña que está pensando en una mesa. Y aquí vemos a un gato, pero que abajo dice también, se escribe gato, ¿sí? Aquí vemos una imagen sin grafías o sin letras, y aquí vemos una imagen con grafías o con letras, o una palabra en sí. Dice, la palabra es el conjunto de letras que expresa una idea, al cual lo vamos a denominar signo lingüístico. Ahora, el signo lingüístico, recordemos que viene del gran lingüista suizo Ferdinand de Saussure, bien, el cual es uno de los máximos representantes de la lingüística. Recordemos que la lingüística llega a ser como la ciencia y la tecnología. Ciencia lingüística. ¿Cuál es el producto o cuál es el hijo o de dónde deriva? Bien, la ciencia sería la tecnología y lo mismo sería con la lingüística. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? El lenguaje. Bien, ahora el signo lingüístico que fue planteado por el señor Ferdinand de Saussure o Ferdinand de Saussure, bien, plantea dos conceptos. Recordemos que el ser humano tiene dos tipos de capacidades. No solamente es el tema del habla, sino también de lengua. Recordemos que la lengua llega a ser la escritura, el idioma, las palabras, todo lo que se conoce acerca de las grafías. Bien. Y el habla llega a ser el parte físico, bien, donde se emiten los sonidos. Yo no podría utilizar el conocimiento que tengo sobre el inglés, sobre el quechua, si es que yo no pudiese hablar. Bien, no pudiese hablar o no utilizaría uno de mis partes fonadores que llega a ser la voz para poder, en este caso, plasmar lo que yo quiero comunicar. Obviamente que en la actualidad ya no es necesario utilizar la voz. Todo también puede ser concierne con la escritura o también con videos, ¿correcto? Pero aún así recordemos que el lenguaje se divide entre lengua y habla. ¿Sí, muchachos? Ahora, te voy a explicar esta imagen que estás viendo actualmente, en la cual le vas a visualizar un gatito y un gato. Al gatito, a la imagen de un gatito lo vamos a denominar significado. Y si te diste cuenta, aquí abajo hay una palabra, 4 grafías, que quiere decir gato, ¿verdad? Ahora, si te diste cuenta, al costado de gato, ¿qué hay? Hay 2 barras. Bien, o en computación tú lo vas a recordar como slash, que se utiliza para poder buscar una página web. Esa grafía que tú ves actual se denomina significante. Entonces, el signo lingüístico está compuesto por quiénes, por el significado y el significante. Bien, leamos aquí. ¿Qué es el significante? Recordemos que el significante, lo que acabas de ver en la parte de abajo, llega a ser una imagen acústica del signo. ¿Qué quiere decir con la imagen acústica? Recordemos que se dice imagen acústica a todas las grafías que tanto se puede tanto pronunciar o escribir, sea oral o escrito. Y que ese significado es la imagen que yo me proyecto al momento de ver o escuchar algo. Por ejemplo, si yo te digo una pera, pregunta, ¿la pera está en la imagen? No, pero tú estás generando una imagen mental de la fruta llamada pera. Bien, y si yo te digo, ¿recuerdas la pera? Sí. ¿Me puedes decir por favor cómo se escribe la palabra pera?
y tú empiezas a escribir P-E-R-A. Ah, genial. Entonces, al momento que utilizaste tu imagen, en cual se denomina significado, ¿sí? Has convertido esa imagen mental tuya, bien, de manera oral o también de manera escrita, al cual lo vas a denominar significante. Bien, listo. Ahora, vayamos con lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la cual vamos a practicar y vamos a colocar lo siguiente. Recordemos que aquí, esto de acá que estamos viendo es una bandera. Bien, la imagen mental que tú te proyectas, ¿sí? Si yo te escribo, es un objeto, es un símbolo patrio, en el cual siempre se va entre una madera, bien, es de tela y tiene tres colores, rojo, blanco, rojo. Bien, y representa mucho cuando cantamos el himno nacional. Entonces tú automáticamente dices bandera, genial. La imagen mental llega a ser el significado. Y si te digo, ¿cómo se llama lo que te estoy escribiendo? Ah, genial, eso es una bandera, genial. Entonces la forma escrita o oral, perdón, sería significante. Lo mismo pasaría con esta imagen. En esta imagen estamos proyectando ¿qué cosa? Genial. Vamos a colocar la palabra árbol. Sí, es un árbol, genial. Ahora, una consulta. Si este es un árbol, pregunta, ¿qué sería el árbol? Y si te diste cuenta, aquí un error. ¿Y sabes por qué? Porque recordemos que árbol no va aquí, iría en la parte de aquí. ¿Sí? Iría en la parte de aquí. Vamos a escribir la palabra árbol. Y mientras que vamos a escribir la palabra árbol, quiero que visualices la imagen. Pregunta, lo que está señalando en la parte verde, ¿qué llegaría a ser? ¿Significado o significante? Si te das cuenta, llegaría a ser un significado. ¿Sí? Un significado. Por eso, ¿por qué? Porque recordemos que el significado llega a ser ¿qué cosa? La imagen mental, ¿verdad? Ahora, al momento que yo menciono o escribo esta palabra o lo que llega a ser lo que estoy imaginando o pensando, ¿qué cosa sería? Sería el significante. Genial. Entonces te diste cuenta de que en realidad, sabiendo esos conceptos que es nivel de cuarto y quinto de secundaria, no es tan complicado. Solamente tenemos que recordar solamente estas palabras, significado y significante. El significado es la imagen mental y el significante es las palabras o las grafías que utilizamos tanto para escribirlas como también para hablarlas. Bien, ahora vamos a la clasificación de la palabra, en el cual aquí vamos a hacer un feedback, un repaso, y aquí te diste cuenta que nuevamente se repite el significante y significado. Nos hemos desviado del signo lingüístico para recién hablar de la palabra. Recordemos que el signo lingüístico tiene más conceptos, de las cuales eso lo vamos a ver más en el curso de lenguaje. Pero por ahora vamos a hablar solamente o nos vamos a enfocar en base a la palabra. Recordemos que el significante, ¿sí? Si hablamos de significante, estamos hablando sobre qué? Sobre las grafías. Bien, de manera oral o escrita, perdón. Ahora, recordemos que en las significantes tenemos a quiénes, a las palabras homónimas y a las parónimas. Cuando hablamos de homónimos, bien, hacemos referencia a aquellas grafías que suenan, se escriben similar, pero que sí o sí tienen un significado distinto. Las parónimas, tienen una familiaridad con las clases de homonimias, pero en las parónimas, también que las homónimas, tienen significado distinto. Tienen, tienen similar escritura, bien, pero una parecida pronunciación. Ahora,
Vamos a revisar las palabras homónimas, que es lo más importante del día de hoy. El profesor, y el significado. Recordemos que el significado, que es la imagen mental, llega a ser ¿qué cosa? El sinónimo y antonimia, que son imágenes o palabras que se puedan reemplazar en base a lo que queremos decir. Por ejemplo, si la palabra fuese fruta, pregunta, ¿solamente sería una imagen mental? No, profe. Podríamos hablar de qué? De muchas frutas. Bien. Ahora, si es que en este caso seríamos frutas no ácidas, entonces estaríamos pidiendo frutas que no sean ácidas, ¿no? Y cosas así en las cuales mayormente se aplica la sinonimia y la antonimia. Vamos a hablar con las palabras homónimas. Recordemos que las palabras homónimas tienen una etimología griega, ¿sí? En cual deriva la palabra homo y ónomo. ¿Qué quiere decir homo? Diga ser igual, y ónomo, nombre. Quiere decir que es de igual nombre. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Tenemos aquí una imagen, una caricatura de Alejandro Toledo, un expresidente. Si te está aquí hay un huaco, bien, o una cerámica, en las cuales estamos visualizando que es su esposa. Ahora, si te diste cuenta, este expresidente se llama Alejandro Toledo. Vamos a utilizar el primer nombre, Alejandro. Vemos a otra imagen y decimos otra vez Alejandro. ¿Quién es el profesor? Recordemos que es un cantante o baladista, Alejandro Sanz. Y aquí es como tienen el mismo nombre, ¿cómo se le dice generalmente? Que son tocayos. Y leemos el concepto. Son aquellas que presentan pronunciación idéntica, pero tienen diferente significado. Las palabras homónimas se dividen en dos, en homógrafas y homófonas. Recordemos que las homógrafas son aquellas que se escriben igual, bien, tanto, son de igual letra, tanto se escriben igual, se pronuncian igual, pero recuerda que tienen significado diferente. Mientras que las palabras homófonas son igual, pero no escritura, sino igual voz. ¿Qué quiere decir? Que tienen igual pronunciación, diferente o similar escritura, pero eso sí, lo que es totalmente distinto a las características anteriores es que tiene diferente significado. Tanto las homógrafas y las homófonas, ¿en qué coinciden? Coinciden en similar voz o parecida voz y sobre todo que tienen un significado distinto. Bien, vamos a ver un ejemplo. En las palabras homógrafas tenemos la palabra llamas y llamas. Si te diste cuenta, aquí lo puse en plural. Suena igual, se pronuncia igual, pero son de significado distinto. Profesor, ¿y eso de qué va a depender? Va a depender de un contexto. ¿Sí? No solo, ponte que si yo pongo la palabra llamas dos veces, bien, no vas a poder deducir de qué llama me estoy refiriendo. Al menos que la palabra llama, o el sustantivo llama, se le puede decir así, esté dentro de una oración. Sigo lo siguiente. Ayer mi casa estaba ardiendo en llamas. Pregunta, si digo mi casa estaba ardiendo en llamas, ¿a qué hago referencia? ¿Al animal? ¿A una acción? ¿O en este caso al fuego? Recordemos, sería a un fuego, ¿verdad? Y aquí decimos, la llama es un animal oriundo del Perú. Pregunta, ¿de quién estamos hablando? ¿Del fuego? No, estamos hablando de un animal. Entonces depende mucho de una oración. Son iguales, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. En las homófonas, en cambio, no. Si te diste cuenta, aquí sí puedes deducir que es diferente significado, no solamente por el tema de las imágenes, sino también porque justo cambia una de sus grafías o una de sus letras. Recordemos que la Z cambia con la S. Por ejemplo, no es lo mismo que me voy a cazar, que hace referencia a capturar bien un animal, por ejemplo un pato, un venado, a decir me voy a casa. Recordemos que casa es un sinónimo de ¿qué? Primero, casa es un sustantivo primitivo, porque son uno de los primeros sustantivos. Entonces, cuando hacemos referencia a casa es hogar, lugar donde tú vives o habitas. Y cuando decimos casa es un lugar que sales donde tú no habitas para poder conseguir alimentos, o en este caso animales o especies. Bien, ahora si te diste cuenta en tu material no te he enviado la información sobre las palabras parónimas y aquí te la tengo. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, los parónimos son las palabras que tienen algún parecido. Bien,
Ahora, si te diste cuenta aquí el parecido es similar a quién, a a las palabras homófonas. Pero hay un pequeño detalle, muchas personas confunden las palabras homófonas con los parónimos y piensan que son iguales, cuando parecen, pero no lo son. Y te vas a dar cuenta por lo siguiente, parecen, tienen similar pronunciación, bien, tienen una similar pronunciación, pero no necesariamente llega a ser una palabra homófona. Bien, por ejemplo, si yo digo la palabra actitud y aptitud, cambia no solamente en la grafía, sino también en la pronunciación. Bien, si por ejemplo yo digo la palabra efecto y afecto, radicalmente te das cuenta de una diferencia, de que las palabras homófonas bien, no llegarían a tener este tipo de características, porque escucha, digo afecto y luego efecto. Entonces, no solamente se ha cambiado una grafía, sino que también alteró la pronunciación. Y es por eso que no se parecen a las palabras homófonas. Bien, chicos, eso sería todo el día de hoy. Espero por favor que revisen su material, puedan trabajar en casa. Aquí hay una tarea domiciliaria donde ustedes van a poder desarrollar, bien, en las cuales ustedes van a tener que leer una oración y colocar la palabra que corresponde a la primera y a la segunda línea. ¿Sí? Son como unas oraciones incompletas. Bien, ahora recordemos en este caso de que este video lo puede visualizar tanto por la plataforma del colegio, en la institución, pero también lo puede visualizar por el medio del canal de YouTube. En este caso es Institución Educativa Privada Daniel Alcides Carrión. Tal como está aquí resaltado, lo puedes ubicar en YouTube. Bien, espero que puedes haber llegado a entender el día de hoy y pronto tendremos una conferencia en vivo en las cuales tú me conocerás y puedas hacer todas las preguntas correspondientes a esa clase y las clases anteriores. Bien, cuídense chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo.